Hoy tenemos un García Itxía un poco especial porque no hay, digamos, un guión escrito, no es una entrevista sobre un tema específico. Lo que vamos a hacer es hablar con una persona que yo conocí hace ya más de un año en el tema de la lucha contra la agresión imperialista que sufre Siria. Él es el profesor José Antonio Ejida, autor del libro Siria es el centro del mundo, entre otros muchos, y es una persona de la cual se puede aprender muchísimo de marxismo y de economía marxista. Y sobre algunas cosas que yo le voy a ir preguntando, vamos a ir charlando en este vídeo, ¿vale? En este momento en el cual el posmodernismo, la socialdemocracia nos confunden con ideas que las quieren hacer pasar como ideas progresistas, ideas revolucionarias, el de crecimiento, el ecosocialismo, el de que hay que defender la tierra y no hay que hacer que los pueblos menos desarrollados puedan desarrollar unas fuerzas productivas, una economía fuerte para poder sacar a sus poblaciones de la miseria. Un poco de todo esto vamos a ir charlando. Entonces, lo primero que le quería preguntar al profesor Ejido es esto último que he comentado, ¿no? ¿Por qué desde el primer mundo algunos sectores izquierdistas siempre se oponen a que en países del llamado tercer mundo, países en vías de desarrollo, Ecuador, Nicaragua, con el tema de su famoso canal, que al final no se ha hecho, pero que podía haber traído muchísima riqueza al país. Ecuador con todo el tema de la producción, de la extracción de materias primas, de materias energéticas, del gas, petróleo. ¿Por qué siempre se oponen desde aquí a que esos países puedan desarrollar sus fuerzas productivas? Hombre, yo creo que el mundo occidental sabe que es rico, sus riquezas son sociedades de extremado nivel de desarrollo, lo digo comparativamente, ¿no? Porque es que en la humanidad hay como 200 países, ¿no?, reconocidos por las Naciones Unidas. Y hay 20 países, o sea, un 10%, si mi porcentaje no es equivocado, que están en la opulencia, además una opulencia que crece. Sus medios de producción son mayores, sus poderes financieros, sus medios de transporte, sus medios de comunicación, su capacidad tecnológica, sus ejércitos, sus armas, su tecnología, crece y crece sin parar. También el nivel de vida de su población con injusticias, pero globalmente un nivel elevado. Pero sí, simultáneamente hay 180 países que no están bien, ¿sabes? No están bien, con la excepción de los que han tomado una vía distinta de la que les exigía el mundo occidental. Entonces, el mundo occidental tiene ese nivel de vida básica y resumidamente porque se dedica al saqueo de las riquezas naturales, de la mano de obra, de las materias primas de 180 países a los que trata de convertir en mercados. En España ha sido muy claro, el despegue económico de España tiene que ver con la existencia de multinacionales españolas que por primera vez hacen negocios fuera de su país, que es España. Entonces, Unión Fenosa, Ensidesa, Iberdrola, Mafre, el Banco de Santander, el BBVA, yo te aseguro que en los 40, en los 50, en los 60, en los 70, en los 80 del siglo XX casi ni existían, porque el franquismo tenía bastantes empresas públicas, pero sobre todo no hacían negocios fuera. España no es el país más rico del mundo occidental, pero ha crecido mucho. Entonces, ¿ha crecido sobre qué base? Sobre la base de dificultar el desarrollo de la inmensa mayoría de la humanidad. Y junto a eso hay teorías que rayan realmente la criminalidad. La teoría del decrecimiento. Son países que están forzados en una división mundial del trabajo a producir únicamente las materias primas que va a transformar
el mundo rico con sus industrias. Eso es así. ¿Cuándo no era así? Cuando existía un campo socialista euroasiático que no participaba de esa división internacional del trabajo, que contribuía a que los países del tercer mundo tuviesen una industria eléctrica, energética, metalúrgica, textil, de medios de transporte. Eso pasó en Argelia, en Irak, en Siria, eso pasó en Perú, eso pasó en Argentina. Varios países recibieron ayuda. Ha pasado en la India, pasó en Pakistán, un poquito pasó en Afganistán también, cuyo nivel era más. Entonces, los países que no contribuían al saqueo fueron destruidos y han quedado solo los países explotadores que viven cada vez mejor. Y particularmente su élite, su alta clase dirigente, que acumula todas las riquezas del mundo en manos cada vez más pequeñas. Son estadísticas muy conocidas de la Oxfam, de todo tipo de organizaciones internacionales que ya no tienen miedo de que esas estadísticas de la injusticia vayan a llamar a una rebelión y a una revolución, porque piensan que ya no hay rebelión ni hay revolución posible en el mundo occidental. Hay una frase de Lenin, bueno, perdón, de Marx, bueno, no es una frase, ¿no? Está en la obra de Marx, que dice que los países, o sea, hasta que un modelo productivo no desarrolla toda su capacidad es prácticamente imposible, ¿no? Saltar al siguiente. Entonces, es posible crear modelos socialistas en los países que están actualmente en vías de desarrollo, en Bolivia, en Ecuador, en Venezuela, en países africanos, o realmente es primeramente necesario que esos países recobren soberanía nacional con algún tipo de capitalismo de Estado, capitalismo nacional, capitalismo patriota, no sé cómo definirlo exactamente. Mira, hay una manera, el marxismo y el materialismo histórico es un método, ¿no? Es un método de comprensión de la historia humana, ¿no? Más que una regla de absoluto obligado cumplimiento, pero es un método que permite llegar a la verdad del desarrollo histórico. Entonces, ese método habla de una correlación de varios modos de producción. Cada modo de producción se define por una forma productiva hegemónica. El esclavismo es la esclavitud, el feudalismo es el servilismo de la tierra, antes la comunidad primitiva, o comunismo primitivo, el primero de todos, ¿no? Bueno. Algo que observa el materialismo histórico, que observa Marx, es que una vez que se produce un desarrollo de las fuerzas productivas, se pasa de un modo de producción a otro, pero de una manera por etapas, lo que a algunos molesta mucho. El marxismo es etapista en general. Es decir, tú no puedes pasar de la comunidad primitiva al capitalismo sin pasar por todas las etapas de desarrollo productivo económico necesarias. No puedes hacer de una tribu del interior del Amazonas, no puedes hacer los habitantes de Detroit, que era una ciudad donde se fabricaban los automóviles en los Estados Unidos, ni puedes hacer los habitantes de Baracaldo, de los años 60, 70 o ahora mismo en torno a Altos Hornos o a la acería compacta de Vizcaya. No puedes. ¿Por qué no puedes? Porque para pasar de una forma productiva a la otra, de una sociedad a la otra, hay etapas que pasar. Entonces, nos acusan a nosotros de ser economicistas, pero nosotros decimos no. Nosotros decimos, la sociedad no es solamente la producción, pero la producción modela, influye en cómo se organiza la sociedad. Por eso, un poco más amplio que modo productivo, modo de producción, es la idea de formación económica y social, que es la unión
como decía el profesor Ramón Losada, en Venezuela, de la economía, de la estructura, más la superestructura. Entonces hay una formación económica y social de la comunidad primitiva, del esclavismo, del feudalismo, del capitalismo, del socialismo y del comunismo, sabiendo que en cada etapa se combinan, hay presentes las dos formas productivas o varias formas productivas. Entonces, quien no entienda que no se puede pasar de una sociedad semicolonial y semifeudal, como más definió Mao Zedong para China y el antropólogo Miguel Acosta Sañés para Venezuela, con los mismos términos, semifeudal y semicolonial. Quien no entienda que para pasar de la semifeudalidad hay que hacer una revolución en las relaciones sociales, pero también en la economía. De la semicolonialidad, para pasar a la soberanía, hay que hacer un proceso de cambios. ¿Cuánto dura ese proceso? No se sabe cuánto dura, pero lo que es un problema es no reconocer que hay que pasar por etapas, tratar de saltarte las etapas cuando no hay condiciones para ello. ¿Hay condiciones? A veces hay condiciones. A veces se dan las condiciones. Lenin las explica, creo que en el segundo congreso de la Internacional Comunista. Dice, un país que no pasó al capitalismo, que está en una fase previa, puede ir al socialismo, pero ¿con qué condición? A condición de que esté influenciado, en este caso positivamente, por una república industrial socialista altamente desarrollada. Y esa es la función que tuvo Rusia en relación a lo que hoy son Uzbekistán, Turkmenistán, Tayikistán, Kazajstán. Los famosos TAN, que eran países, no eran países de capitalismo. Ahí cuando cae el Partido Comunista no se restaura un capitalismo que nunca había existido. Ahora están pasando por una etapa capitalista. Entonces, Venezuela, que yo conozco bien, no podía plantearse, se equivocó Simón Bolívar porque hablaba de una revolución burguesa cuando no había burguesía, y se equivoca en parte Chávez cuando dice casi ya estamos a punto de hacer el socialismo. Luego rectificó, pero había un largo periodo, hay un largo periodo de desarrollo de otro tipo de relaciones sociales, que tiene que ver con que, efectivamente, con la soberanía, con la creación de un nuevo Estado y con el desarrollo de las fuerzas productivas, Es decir, dejar de vender materia prima sin producir, o sea, sin elaborar, que es lo que hacen, que es lo que quieren los imperialistas y sus amigos los deconstructores económicos, ¿no? Que le dicen que la solución, y eso señalo con el dedo, como decía Émile Zola, j'accuse, acuso a Monedero, de haber tratado de implantar en Venezuela la teoría del decrecimiento económico, que eso no es un error, en Venezuela es un crimen. He visto la bibliografía que él implantó en la Escuela Venezolana de Planificación con la basura absoluta del decrecimiento. Lo acuso, y el pueblo venezolano le tiene que acusar porque esas teorías conducen a que para siempre Venezuela esté condenada a producir petróleo, además que se llama crudo. ¿Por qué se llama crudo? Porque no es gasolina lo que exporta, no es gasoil lo que exporta, no son plásticos, es el petróleo un poco refinado y del suelo, porque el suelo venezolano, el petróleo es muy bituminoso o arenoso. Entonces, Brasil tiene que producir café, Argentina tiene que producir soja, Honduras tiene que producir bananas, Cuba tenía que producir ¿qué? Azúcar y Venezuela petróleo. Bueno, esa es la razón de la miseria de los pueblos latinoamericanos. Quien habla del decrecimiento colabora con la miseria de esos pueblos. No tengo otra manera de plantearlo. Sí, Juan, tienes efectivamente toda la razón, ¿no? Y además qué complicado es hacer entender esto a ese izquierdismo occidental del primer mundo rico, ¿no? Por ejemplo, el que vive en Euskal Herria, ¿no? En pleno epicentro del mundo capitalista y del mundo imperialista, que a veces se nos olvida, ¿no? Parece como que vivir en Euskal Herria o vivir en Cataluña o vivir en Andalucía
no significa no vivir en el epicentro del mundo imperialista y vivimos aquí, y no hay más que salir a la calle y ver lo bien que vivimos en comparación con cómo viven los argentinos, los venezolanos y ya no digamos los pueblos de África, ¿no? Entonces, claro, es complicado hacer entender a esta gente que los países que tienen su economía, que son economía extractiva, ¿no? Países que venden, pues, como tú has comentado, ¿no? El crudo, que el crudo se llama porque es crudo, efectivamente, porque Venezuela no vende gasolina, vende la materia prima con la cual se va a hacer luego gasolina, plásticos y otros derivados, ¿no? Del petróleo. Es difícil hacer entender que esos países necesitan desarrollar una industria, unas fuerzas productivas, para poder satisfacer las necesidades de su población, para sacar de la miseria a su gente, ¿no? Es como que parece que queda muy bonito que Ecuador tiene que tener unas selvas y unos bosques preciosos, lo mismo que otros países, y que cuando se decide que, por ejemplo, en Nicaragua hay que construir un canal que haga competencia al canal de Panamá, que no solamente le hace competencia al canal de Panamá, sino que además es necesario para el comercio mundial, primero porque el canal de Panamá está saturado y segundo porque el canal de Panamá está controlado por los gringos y es muy importante que exista una vía alternativa para que el comercio sea más democrático. Sí. Te viene gente a decirte que ya, pero es que nos van a cortar no sé qué árboles o no sé qué comunidad indígena va a estar afectada. Ya, claro. Eso es muy bonito decirlo cuando tú aquí vives con todas las comodidades que te da el vivir en un mundo desarrollado, donde ya nos hemos cargado toda la naturaleza para construir autopistas y no sé qué, porque claro, toda esta gente que muchas veces estas cosas, si les dices que les vas a cerrar la autopista para luego irse al pueblo, pues igual se montan en cólera, ¿no? Es la contradicción eterna, ¿no? Entonces, cambiando un poco de tercio, ¿no? Por ejemplo, ahora Cuba está en un proceso de reforma constitucional. Entonces ya inmediatamente los medios capitalistas han empezado a intentar confundir que si quitaban, que si no iban, que si la economía cubana ya no iba a ser socialista, comunista, no sé qué, ¿no? La gente, como no tiene gran formación, y yo me incluyo, ¿no? Al final lo que sabemos de marxismo es porque nos hemos leído por nuestra cuenta libros o porque hemos debatido con 4 amigos. No existe una escuela de formación marxista. Por lo tanto, caemos rápidamente en el dogmatismo y ya, claro, cuando un país como Cuba permite cierta capital privado, es como, ya no es socialista, esto se va a hundir. No se dan cuenta que mantener los niveles de vida, ¿no?, de la sociedad cubana, en los hospitales gratuitos, la sanidad gratuita, la educación, ese índice de desarrollo humano tan alto que tiene Cuba cuesta dinero. Cuba es un país pobre. Cuba vivió una revolución muy apoyada por un fuerte campo socialista que desapareció, de ahí vino el periodo especial. Entonces, ¿qué opinas, no? O sea, sobre esta idea de que en Occidente rápidamente, desde sectores de la izquierda ya empecemos a condenar a Cuba y decir que aquello no es socialismo porque Cuba decide modelar su economía para ganar dinero para poder mantener esos beneficios sociales? Mira, hay que leer el capítulo del Capital sobre la acumulación originaria, ¿no? Cuando Marx habla de Europa, que se enriquece por el tráfico de esclavos, dice, Europa ha perdido la vergüenza y la dignidad que le quedaba. Eso lo dice en el siglo XIX Carlos Marx. Ahora, en el siglo XXI diríamos, los que se llaman izquierda en Europa, que son capaces de leerle la cartilla, tratar de hacerlo a Cuba, de ser jueces y fiscales de la pureza del socialismo cubano, es que no tienen vergüenza, no tienen dignidad, no tienen decencia, no tienen cordura, no merece la pena ser considerados, ¿sabes? Porque es increíble, está más allá casi de lo humano los esfuerzos que ha hecho el pueblo cubano en orden a mantener su dignidad revolucionaria, su independencia,
y su rumbo socialista. Cuando efectivamente cayó el campo socialista al que estaba conectado económicamente. Cuba no tenía petróleo, el petróleo se lo daba a la Unión Soviética, hasta llegar el proceso bolivariano, que tanto detestan los imperialistas. Ahí Cuba salió un poco de su tremenda crisis. La crisis venezolana afecta y arrastra a la Revolución Cubana. La Revolución Cubana lo que hace es preparar con mucho cuidado técnicos profesionales de sanidad, de educación, de deporte, de cultura, de altísimo nivel, y los envía a países pobres. Quien ha derrotado el ébola en África ha sido Cuba. La siguiente batalla de Cuito Canavale no ha sido contra el racismo sudafricano, que lo destruyó Cuba, no los progres europeos, Cuba. Y acabar con la epidemia del ébola en África ha sido Cuba. Entonces, ese país tiene derecho a actualizar su modelo productivo y a que nadie hable de capitalismo cuando se mantiene una economía pública, pero que tiene que desarrollar sus fuerzas productivas. Tiene que abrir un espacio al sector privado, tiene que abrir un espacio al sector internacional, pero no hay equivocación posible porque el Estado cubano es fuerte. El Estado cubano es la garantía, además de su dirección política, que se llama Partido Comunista, de que esas inversiones y esa apertura no van a afectar al rumbo socialista, sino que van a mejorar las condiciones de vida de las masas del pueblo de Cuba, ¿no? Cuba tiene una capacidad de atracción grande para los pueblos latinoamericanos, porque países mucho más ricos que Cuba tienen mucho mayores problemas sociales. Brasil, México, Colombia, y Cuba no tiene, como tú decías, recursos naturales. Cuba va a reforzar su capacidad de atracción si también económicamente mejora las condiciones de vida, sin tocar ni a la educación, que es exitosa, ni a la sanidad, que es exitosa, ni al cuidado de la infancia, que es absolutamente exitosa, ¿no? Sin tocar esas tres grandes conquistas, tiene que mejorar la economía. Se tiene que abrir al turismo, es absolutamente inevitable, y se tiene que ya está abierto, y se tiene que abrir a la inversión extranjera, pero la planificación cubana y el Estado cubano sabe dónde van las inversiones, sabe cuánto necesita en cada sector, porque la economía cubana, a diferencia de la venezolana, está bien controlada por el Estado, incluso el sector privado. Y eso está muy bien, eso está muy bien. Con Cuba no hay mayor preocupación, la preocupación es con América del Sur y el Caribe, ¿no? Que no siguieron el llamado modelo cubano y que son países, ahora se tiende a llamar fallidos. Eso se exceptúa, ese calificativo, para los países progringos, Colombia, México, ojo con el gobierno nuevo que tiene, Brasil. Esos no son estados fallidos, son estados que no han cumplido su tarea. Son estados absolutamente fracasados, con unas desigualdades pavorosas, con un incontrol sobre los fenómenos urbanos, los fenómenos de seguridad, la miseria, el abandono de los niños. Es algo pavoroso. La violencia no ha hecho más que crecer, el chabolismo no ha hecho más que crecer, ciudades realmente monstruosas. Bueno, pues eso, en cambio Cuba, ojalá Cuba pudiese exportarse a toda América Latina, ¿no? Has comentado México. ¿Qué esperar del nuevo gobierno mexicano? ¿Podría cambiar algo en este país? No sé lo que espero, no sé qué es lo que va a pasar, ¿no? Ahora, la situación ya no va más de sí. Desde que México se abrió al Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, México se ha hundido completamente. Fenómenos que no existían en el pasado, como el control de carteles de la droga fuertemente armados que imponen su ley a sectores amplísimos de la sociedad. Esto es una cosa totalmente desconocida para México. México inventa el maíz
Y México tiene que traer maíz de los Estados Unidos, mientras que los campesinos van muriendo mientras caminan en el desierto de Arizona, para ser braceros en los Estados Unidos, y el señor Trump quiere abrir una gran muralla que tenga las puertas que necesita la patronal norteamericana para pagar salarios de miseria a sus esclavos y a sus sirvientes. México necesita una gran revolución, ¿sabes? No sé si se necesita un gobierno un poco más humanista, necesita una gigantesca revolución. Sí, igual lo que necesita, como necesitamos todos los pueblos del mundo, es abandonar la senda del imperialismo, ¿no? Eso es complicado. Y ya que hablamos de imperialismo, pues tenemos que hablar de antiimperialismo. Y cuando hablamos de antiimperialismo, yo creo que a día de hoy en el mundo hay dos grandes focos de lucha antiimperialista. Una que tras más de 7 años de guerra, de cruenta guerra, con 400.000 muertos o más de 400.000 muertos, está siendo exitosa, que es Siria, la eterna Siria, ¿no? Y otro es Nicaragua, donde digamos que se está repitiendo el mismo guión que se utilizó en Siria, que se utilizó en Libia, que se utilizó en Irak, que se utilizó en Venezuela, que incluso en Serbia, claro, tú esto, y la antigua Yugoslavia, para ti esto es muy importante, ¿no? Igual, incluso hasta en lo personal, porque fuiste uno de los grandes defensores de la República Socialista Federativa de Yugoslavia, cuando en los años 90 sufrió, digamos, la primera agresión unilateral de la OTAN y del imperialismo. Hasta ese momento, pues como había un campo socialista que hacía un poco de contrapeso, las agresiones pues se veían un poco, no sé si decir contrarrestadas, pero bueno, Yugoslavia se encontró sola en un mundo hostil, ¿no? Un mundo verdaderamente hostil, con una izquierda europea traicionándola, dejándola sola. Por suerte con Siria, yo noto que en los últimos años, posiblemente porque la gente ya se ha dado cuenta que lo que le contaron en 2011 y en 2012 era mentira, empieza a haber una mayor solidaridad. El movimiento de apoyo a Siria hace un trabajo enorme, ¿no? ¿Crees que...? Porque, bueno, mi primera pregunta sería, ¿por qué demonios tenemos una izquierda injerencista en Europa dando lecciones a pueblos como el sirio de cómo tienen que organizarse jurídico y administrativamente? O sea, diciendo, no, aquello no es una democracia, allí lo que manda es el Baas, allí eso es una dictadura porque Bashar al-Assad lleva no sé cuántos años en el poder. ¿Puede ser que el modelo europeo de democracia liberal no funcione más que aquí, si es que aquí también funciona? Esa manía que tiene, ¿no?, la izquierda europea de ahora dedicarse a ser el abanderado de la agresión imperialista con la excusa de llevar la democracia a países como Siria, ¿no? ¿Cómo ves la guerra de Siria y esta injerencia izquierdista? Porque ya la del imperialismo ya la conocemos, pero ahora estos progres, ¿no? Sí, pero eso fíjate que no es nada nuevo, ¿no? O sea, la Segunda Internacional de Partidos Obreros entra en crisis en 1914. ¿Por qué entra en crisis? Porque los partidos socialistas, al comienzo de la Primera Guerra Mundial, deciden apoyar cada uno a sus gobiernos capitalistas y favorecer que los obreros franceses, belgas, ingleses, alemanes, austrohúngaros, etcétera, se matasen entre sí para defender los intereses como digo, de los banqueros y de sus gobiernos. Eso por un lado. Por el otro lado, los partidos socialistas han sido los grandes defensores de los proyectos coloniales de sus gobiernos. El Partido Laborista inglés ha apoyado la colonización no solo de Irlanda, sino del tercer mundo, de la India.
el Partido Socialista francés es un partido de una larga tradición colonialista. Ahí no hay ninguna novedad, solamente hay una cierta adaptación. Estos progres partidarios de las guerras humanitarias son la nueva versión de la izquierda colonial, proimperialista, que luego recibe, bastantes beneficios y premios y retribución por su colaboración, ¿sí? En forma de escaños parlamentarios, de negocios, de lo que llaman las puertas giratorias, estar en los consejos de administración, ser integrados en la forma de vida de la alta sociedad. No viven mal, ¿sabes? Los socialdemócratas, los laboristas, belgas, ingleses, españoles, portugueses, británicos, escandinavos, alemanes, bueno, pero eso es, han defendido su propio nivel de vida. Y la última adquisición de esta tradición es Podemos, con su general Rodríguez. El general Rodríguez es el alto Estado Mayor que interviene en la destrucción de Libia, que era lo que querían los monopolios petroleros y los colonialistas franceses. Por cierto, no correspondía a nada. Los pueblos españoles jamás tuvieron ningún problema con Libia, jamás. Entonces no veo yo que haya ninguna novedad. Hay una novedad muy triste y es que surgió la tercera internacional de partidos comunistas para luchar por la paz y para luchar contra las guerras coloniales, para condenar ambas cosas, la guerra imperialista y la invasión colonial. Y eso no está, eso ha caído, ya ha sido destruido, sus ideales han sido llamados antiguos y prehistóricos y superados y oxidados y dogmáticos, mientras que las guerras se suceden con formatos cada vez peores. Crean agrupaciones terroristas con ideologías oscurantistas, cortan la cabeza a miles de seres humanos y hacen que la humanidad vaya, no 100 años atrás, vaya 1000 años atrás. Esa es la victoria de este sistema, tan apoyado por los adoradores de las guerras humanitarias, guerras por derechos humanos. Es el viejo formato de las socialdemocracias que fueron acusadas como traidoras en la conferencia de Zimmerwald en Suiza, luego dio lugar, después de la Revolución Rusa, a la Internacional Comunista, a la Internacional de los Partidos Comunistas, ¿no? O sea que no me parece que hay cosas nuevas, ¿no? Luego, hablas de Nicaragua, Nicaragua resiste y se ha fortalecido, pero muchos pueblos están resistiendo con éxito. Mira, Corea del Pueblo, para los geógrafos, es Corea del Norte. Pero Corea del Pueblo le ha puesto de rodillas a Trump. Hace 2 meses Trump amenazaba con destruir la Corea socialista. Y Corea socialista, siendo firme, ha obligado a Trump a reconocer que hay que hacer una negociación y acordar el respeto a la soberanía de la Corea del Pueblo. A lo mejor algunos progres sería bueno que estudiasen el éxito que tiene el pueblo coreano, ¿no? En aportar la paz y la estabilidad mientras defiende su propio camino, su propio camino. No me parece mal, ¿no? Venezuela, con todas sus dificultades, resiste. El pueblo mexicano ha decidido que quiere tener un gobierno independiente, ya veremos lo que da de sí. Se producen luchas en todos los pueblos. Siria, por supuesto, apoyada por lo mejor que tienen los musulmanes y los árabes, está resistiendo. Rusia también está demostrando que ya no es el país de rodillas de los años 90 y muchos pueblos del mundo cuentan con Rusia para conseguir la paz, la soberanía. Y luego está el milagro económico que es China, ¿no? De una gran parte de la humanidad que sigue un rumbo con características propias, pero de línea socialista, ¿no? O sea que la hegemonía absoluta ya terminó. No ha sido destruido las fuerzas del mal, que son las fuerzas del imperialismo, ¿no? Y hay aquí una opinión pública callada, unos medios de comunicación que adormecen a la gente, ahora están diciendo que el problema son los migrantes, ¿no? El problema no es que África haya sido devastada por guerras coloniales y saqueadoras.
El problema es que vayan unos negritos que traten de amenazar el nivel de vida occidental, ¿no? Es una, digamos, una manera un poco desequilibrada de ver la situación, ¿no? Siento, es curioso que Casado, con todo lo demagogo que es este señor del PP, dice una cosa de manera superficial, que es que hay que resolver el problema en origen, es verdad, pero eso significa que tiene que negar el sistema que él defiende. Hay que negar el sistema saqueador occidental y hay que dar derecho al equilibrio, al desarrollo, a los derechos sociales de todos los pueblos, no solo de 20 países. Y así conseguiremos una humanidad que sea realmente un jardín, que no es hoy una humanidad. Esta humanidad no es un jardín más que para algunos sectores minoritarios del planeta Tierra. Sí, vamos a ir acabando para no alargar mucho y que la gente no se nos aburra cuando vea el vídeo. Se aburre. Sí, estas cosas. Pero no quisiera acabar sin tocar un tema un poco delicado, ¿no? Y es, uniendo lo último que has dicho, ¿no? La lucha contra el imperialismo, los pueblos que resisten, no solamente Siria, ¿no? Nicaragua, Venezuela, Corea del Norte, Corea del Pueblo, como comentas, con el apoyo de Rusia, de China, de Irán, de Hezbolá, que es de lo mejorcito, ¿no? Del pueblo sirio, porque realmente el Líbano, Palestina forman parte de Siria, ¿no? Son sirios, ¿no? Pero aquí en Occidente, y más en donde nos ha tocado a nosotros vivir, en Euskal Herria, tenemos una serie de gente que cuando les hacemos un análisis geopolítico y decimos, Rusia no es la Unión Soviética, por supuesto, Irán no es un país socialista, por supuesto, Nicaragua tendrá muchísimas cosas que se podrán mejorar, igual que en Siria, pero que, releyendo a los clásicos, a Lenin, a Stalin sobre todo, un proceso que no tiene por qué ni ser socialista, ni ser dirigido por la clase trabajadora, ni siquiera republicano, puede ser progresista en su contradicción contra el imperialismo, ¿no? Eso que también describe Stalin en los fundamentos del leninismo, se olvida, y esta gente, y aquí en Euskal Herria lo estamos sufriendo, buscan la pureza, ¿no? Lo que antes hablábamos sobre Cuba, ¿no? Buscan la pureza absoluta. No, yo no apoyo a Siria porque no sé qué de Bashar al-Assad, yo no apoyo a Rusia porque no sé qué de Putin, yo no apoyo a Irán porque no sé qué de la teocracia, y mientras no apoyan, lo que están haciendo es apoyar al otro bando, y el otro bando es el capitalismo monopolista imperialista. Y ahora estamos en la lucha de las ideas. Esto lo decía Fidel, ¿no? Entonces, ¿es posible la lucha de las ideas sin una escuela de formación marxista que nos enseñe a diferenciar entre sandeces posmodernas y socialdemócratas como estas que dicen no voy a apoyar a Putin porque no sé qué? ¿O realmente hay todavía capacidad de una lucha ideológica aquí y ahora, que es donde se tiene que dar, ¿no? Porque para defender a Siria es muy importante neutralizar toda esta ideología proimperialista disfrazada de progresismo, ¿no? Porque al final ellos dicen, no, yo es que defiendo los derechos humanos, que si los gays en Rusia, que si la mujer en no sé dónde. ¿Cómo ves todo esto? Bueno, desde luego, sin organizaciones y sin organización que levanten escuelas de formación política teórica, no habrá cuadros, no habrá ninguna comprensión de los fenómenos, la población estará totalmente desarmada y la gran burguesía impondrá sus criterios a través de los medios de comunicación y de su sistema de enseñanza, que es muy poderoso, ¿no? Eso es así. Y estamos, yo creo que cercanos a esa situación. No hay manera de contraponer verdades científicas a la sinrazón del sistema capitalista. Estamos en pleno asalto a la razón, como decía el filósofo húngaro George Lukács. En un momento, el capitalismo necesitó la razón
necesitó los números además y la matemática y el álgebra para enfrentarse al feudalismo, que se fundamentaba en mitos y en supersticiones, ¿no? Pero ahora el capitalismo parece como que no necesita la razón más que para contar sus beneficios en bolsa, ¿no? El reparto de los dividendos, el marketing, el mercado, pero para la sociedad lo que hay es un renacimiento de todo tipo de miedos, de supersticiones, de mentiras. La población está más manejada y manipulada que nunca. Entonces es necesario tener una población educada y crítica, que conozca bien la naturaleza de los fenómenos, que no se deje manipular, que defienda sus intereses y que se apunte a ideales nobles, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Eso es una tarea colectiva, pero las organizaciones, si se empeñan, si tienen claridad sobre eso, lo pueden conseguir, ¿eh? En Francia es un país pérfidamente imperialista y a la vez hay sectores de la población con un alto nivel de lucidez y de combatividad. Se ha visto en las huelgas generales, de las que los medios de comunicación aquí no hablan mucho, ¿no? En Bélgica pasa más o menos lo mismo, en Portugal pasa más o menos lo mismo, ¿no? Aquí hay una gran combatividad a la hora de pedir las pensiones de los pensionistas, ¿no? Pero falta, desde luego, yo creo, recuperar el nivel de conciencia de tiempos pasados. ¿Cómo se hace eso? Yo no lo sé. Tiene que ser una respuesta que den las organizaciones, que dé la gente organizada. No sé, no tengo una respuesta, no sé cómo se hace. Yo vengo de estar 11 años en Venezuela, yo estoy haciendo preguntas, no tengo respuestas. Pues si alguien tan formado como tú no tiene respuestas, que lógicamente nadie tiene la verdad absoluta ni las respuestas absolutas, pues imagínate aquí que llevamos años de retroceso ideológico y de falta de formación. Pues yo creo que aquí lo vamos a dejar, ¿no, José Antonio? Y ya seguiremos haciendo más cositas. Por lo menos que la gente tenga alguna opinión diferente y empiece a hacerse preguntas, ¿no? Porque al final, si te haces preguntas, pues es muy probable que llegues a la respuesta y a la respuesta correcta. Sí, si sí. no te haces preguntas, solamente vas a escuchar lo que te cuenten y te vas a creer exactamente lo que te cuenten. Pues nada, lo dejamos aquí, comuneros y comuneras. Este ha sido un programa un poco más informal, que para eso estamos en verano y disfrutando un poco de descanso. Un saludo a todo el mundo.